la hermosa recompensa que llega después de que uno se rinde y de verdad atraviesa el miedo mayor de su vida. ¿Por qué caíste al pantano y en qué momento viste la luz? Cuando el mayor miedo de mi vida se hace realidad. ¿Qué es cuál? Una ruptura amorosa. O sea, los momentos más tristes que yo he vivido en la vida han sido en las rupturas. Y yo creo que el universo me oyó y fue como, ah, sí, ya lo tengo listo. Pero se da después de una conversación con Dante Gebel. Dante es como el culpable de esto. Porque él me invita a su programa, a una entrevista, conversamos, no sé qué, y después se sentó y me dijo, como, yo siento que aquí hay algo que valdría la pena compartir. Y él tiene un show que se llama Presidente. Sí. Después me invitó, lo vi, después nos sentamos y ahí como que me dio pautas, me dio tips, me dijo hágalo. Y yo no sé, ese fue como el impulso, yo dije, si me lo dice este man, hagámosle. Y me acuerdo que me senté en el avión, yo empecé a escribirlo en un avión. Y eso empezó a salir ahí. O sea, yo no soy escritor, yo nunca había escrito nada. Y yo hoy miro hacia atrás y pienso cómo fue ese proceso y es muy raro porque de verdad fue como que me senté y eso salió. Y apareció el show. Andrés, Solito. así, de esta manera, como de repente, salió también el podcast que tú haces. Eso terminó siendo un desahogo, digamos que el stand-up y el podcast terminaron siendo un desahogo para ti, porque si salieron así, de la entraña, de la nada, y tú te sientas y cuando uno quiere como contar sus cosas o necesita hablarlas, es que empieza como cuando antes la gente hacía un diario. Siento que es un poco así. No, lo que pasó fue que yo en un momento viví la hermosa recompensa que llega después de que uno se rinde y de verdad atraviesa el miedo mayor de su vida. Viene una recompensa muy linda. Y en ese momento yo estaba tan feliz y tan... Era muy difícil de explicar la sensación en que yo estaba, que yo dije, pucha, yo esto necesito decirlo. Por si hay alguien estancado como estuve yo, que esté paralizado del miedo, yo le quiero contar qué sucede, qué hay después de eso, qué hay después del pantano. Porque pareciera que uno entró al pantano y ya, se empantanó. No, no, no. Era como, parce, después del pantano hay un jardín muy lindo, pero hay que atravesar el pantano. Y ahí hago un video que es invitando a la gente a que se lance, a que lo haga. Y eso pues tuvo una repercusión muy positiva, la gente lo oyó, lo conectó. Y ahí es donde yo digo, bueno, hagamos entonces algo más grande, ya más, soy actor, tengo experiencia en teatro y tal, volvamos al teatro, hagámoslo, hagamos un stand-up. Y ahí... ¿Por qué caíste al pantano y en qué momento viste la luz? Yo caigo al pantano, eso, lo que te digo, cuando el mayor miedo de mi vida se hace realidad. ¿Qué es cuál? Que es una ruptura amorosa. Es cuando te divorcias. Sí, exacto, porque toda mi vida yo le tuve mucho miedo a eso siempre. Mis rupturas fueron muy dramáticas. O sea, los momentos más tristes que yo he vivido en la vida han sido en las rupturas. Y es curioso porque yo miro hacia atrás y yo, gracias a Dios, no he tenido más situaciones, digamos, yo no he sido una persona que haya tenido dificultades laborales, económicas, de salud, de relaciones familiares terribles, de un padre maltratado, o sea, yo no, como que mi talón de Aquiles era la pareja, y ahí era donde yo sufría siempre. Entonces yo pensar en el fin de un matrimonio, yo decía, eso yo ahí me muero. Porque si terminando un noviazgo que uno no vive, que uno no convive, que uno está en su casa, Y que, le da una tusa terrible a parce, uno. y me muero, imagínese lo que será yo un divorcio, yo no voy a poder con eso. Y yo creo que el universo me oyó y fue como, ah, sí, Venga. no va a poder, ya lo tengo listo. Y enfrento la situación que yo siempre dije, el día que esto a mí me pase, yo me muero. Y resulta y pasa que cuando usted se muere, pues renace, porque ¿qué más va a pasar? Sí. No puede pasar nada más. Sí, pero hay gente que piensa que no. Es la Uno cree que no. oscuridad y se queda en la oscuridad. Por eso es que hay suicidios y ese tipo de cosas. Si usted se muere, usted va a renacer. Pero yo no sabía eso. Y eso fue. ¿Qué tanto pasó de lo que tú te imaginabas? Porque uno dice, pucha, Nada. yo termino y yo me voy a morir, me entro en depresión 1000 días, no puedo levantar. ¿Qué tanto pasó de eso? Nada de eso pasó. ¿Cómo lo asumiste? O sea,
ya poniéndolo como en términos, digamos, místicos y tal, porque todo esto yo lo vengo a conocer después, ¿no? Yo creo que es bien importante aclarar que yo no era una persona ni religiosa, ni espiritual, ni de yoga, ni de meditar, nada de eso. Para mí la vida era tener billete, éxito, viejas, reconocimiento, fama, ya. Y si logro eso, voy a ser feliz. Entonces, lo que sucedió, hay un fenómeno que ellos llaman la noche oscura del alma, que es la noche en que usted se revienta. Eso fue lo primero que pasó, digamos. La noche es terrible, Pues, cuando o sea, estás solo, que ya no tienes los póngale- amigos que te consolan, Póngale usted que consuelan. yo me enteré a las 2 de la tarde y ahí pues venía la noche. Sí. Una noche muy dura, muy dolorosa. Después unos 3 días como medio zombie. Aunque yo me acuerdo que yo oía el mundo como despacio, como en otra, como si estuviera bajo el agua. En otra dimensión. Como muy cansado. Obviamente esa noche yo no dormí nada. Y después un día de mucho llanto. Y ahí es donde se prende la llama. ¿Cómo? ¿Quién te la encendió o tú cómo hiciste para encontrar la luz? Poniéndolo así, es como... Fue la primera vez que hice contacto con la parte interna mía. Y habló. ¿Cómo así? Yo estaba, bueno, lloraba, me quedé dormido. Y en el sueño algo me preguntó. Fue como que yo oí la pregunta y fue de verdad, fue como hacer... Y todo ese dolor es que se difuminó, se cayó el velo. ¿Y qué te preguntaron? Me preguntó que a mí quién me había dicho que yo no podía ser feliz sin mi matrimonio. ¿De dónde saqué yo esa información de que yo... Y eso fue se cayó el velo. Tengo una inquietud. O sea, tengo mucha Dios información mío. aquí, Andrés. Y es que quiero como poner una pieza con la otra. Porque, digamos que si tú pensabas que te daba pavor divorciarte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú pensabas que tu felicidad estaba ahí, en un matrimonio. Sí, Esa era como que la yo no iba a piedra poder con segura eso. que tú tenías. Sí, yo no voy a poder vivir Pero si sin tú eso. sabías que el matrimonio era la piedra segura, ¿por qué me estás diciendo que la felicidad tuya también eran las viejas, la plata, otro tipo de cosas que tú sabes que uno expone un matrimonio cuando tú estás viendo para otro lado? Digamos, como que la fidelidad y ese otro tipo de cosas hacen parte de un No, yo matrimonio. digo lo de las viejas como diciéndolo, yo no fui infiel en mi matrimonio nunca de nada de eso. Estamos hablando de lo que yo creía que era la felicidad. Ah, ok. Es decir, tener pareja, Plata, lo que te digo, plata, éxito, lo que un poco buscamos todos sí, en la vida. sí. Ser alguien, no sé cuento de ser alguien. Tal. Lo otro es, listo, esto puede ser lo que me da felicidad, pero esto si lo pierdo, esto me mata. Sí. ¿Sí? Cuando lo que me iba a matar a mí no me mató, todo se cayó. Es decir, si esto no me mató, nada de esto me va a matar. Te hiciste más fuerte, Ya como nada el dicho. no es verdad, no me va a matar. Y yo no diría que es un tema de fuerza, es un tema de conciencia, de entender, de si no es que de verdad en la vida real nada tiene el poder de quitarme la felicidad. Yo soy el que le da ese poder. Eso sería. Pero increíble, No sé. ¿no? Encontrar ese punto porque No digamos sé. que uno hace muchas cosas de manera inconsciente. Eso es como desaprender también lo que tú traes un poco de atrás y desaprender. Yo creo que es más difícil que aprender. Es muy difícil, es salirse del automático. Sí, Estamos en piloto automático. sí, exactamente. Tú actúas por inercia, o sea, Todo. has vivido un proceso de modelación durante tantos años que tú lo haces ya, pues está en ti. Que usted siente que es así. Ajá. Salirse del automático. Eso sería despertar, digamos. Salir Así. del automático. Ya salió del automático, ahora entró en manual. Ahora sí, puede que sufra, pero ya sufre desde otro sitio. Ya usted es consciente de que es usted el que está produciendo ese sufrimiento. Entonces trabaje. Ya no es él, Claro. no es ella, no es esto que pasó, No es el soy entorno. yo. Es jodido porque significa ponerse a trabajar. Y ser consciente de cada cosa, muy consciente, porque estás muy consciente ya en ese momento. Le quitaron la delicia que es culpar a todo el mundo de todo. Ya no puedes hacer eso. Eres tú.
¿Qué te Ya no puedes. La vida se vuelve... Te empiezas a hacer cargo, eso es lo que pasa. Ahora sí te estás haciendo cargo. ¿Sufres? Sí, pero te estás haciendo cargo. ¿Duele? Sí, pero te estás haciendo cargo. ¿Hay momentos dificilísimos? Sí, pero te estás haciendo cargo. Ya el barco no se hunde. Andrés, ¿tú sospechabas de pronto que podían Qué darte ese desastre. totazo? Digamos, porque si tenías tanto temor al divorcio, ¿tú sospechabas que eso podía pasar? Digamos que uno a veces, si empieza a ver que todas las cosas están mal, uno dice, no, ¿qué tal esto pasa? Digamos, uno ya sospecha lo que viene. ¿Te pasó eso a ti? ¿Tú sospechabas que ya venía eso avanzando? Yo lo que creo es que estamos en una cultura que ha hecho del matrimonio un compromiso Ujú. y es a lo que nos aferramos un montón. Y de repente tú quizás no estás viviendo no estás del todo bien y tal, pero lo normalizas. Porque también nos han dicho que el matrimonio es una lucha y es un trabajo y es un... Entonces mi matrimonio era un matrimonio normal. Realmente no... normal. Lo que normalizamos como normal. Pero eso no es normal. O sea, hoy desde Hoy yo otro digo, no, lado eso no no es es normal. normal. Y hay mucha gente que sigue casada, normalizando, no hablo de mi caso, ya voy a hablar de ejemplos, pues, una profunda infelicidad y ya la normalizó. Pero no, es que eso no es normal. ¿Qué normalizaste tú, por ejemplo? Yo normalicé como una angustia con la que yo vivía, como una insatisfacción, pero generalizada por todo. Y sentía que eso era lo normal, que era normal vivir así. Que es que esto es lo normal, no, eso no es normal. No es normal.